En la clase pasada habíamos visto, pues, más que nada la función, ¿no?, de estos nucleótidos. Decíamos de que desde el inicio yo les comentaba que los nucleótidos no solamente tenían una participación como meramente relacionada con la información genética, sino también tenían otro tipo de papeles, y eso era precisamente lo que íbamos a abordar, ¿no? Su papel energético como el ATP, que bueno, vamos a empezar a verlo, y en la transducción de señales, que fue nuestro tema anterior, ¿no? Entonces, en el tema anterior, pues vimos lo de los lípidos y después vimos lo de la transducción de señales, de los receptores, si ustedes recuerdan. Y acá está. Y estuvimos viendo que aquí aparecen, ¿no? Diferentes nucleótidos, y bueno, yo les pedía que por favor buscaran esas estructuras de que están compuestos. Sin embargo, hay mm, terminamos con esta, que era digamos, lo mismo que acá, pero en una forma de cascada, ¿sí? Cómo se iba dando todo esto. Y bueno, yo quiero comentarles que los receptores, los GPCRs que ustedes recuerdan que son los que vimos, acá están, que son los receptores acoplados a proteínas G, ¿sí? Bueno, pues tienen un papel importante en la cuestión farmacológica. Eh, Fíjense ustedes que aquí en esta gráfica tenemos este, el total de medicamentos aprobados por la FDA, ¿sí?, que corresponderían estos, serían los niveles, y los azules intensos serían relacionados con los GPCRs, es decir, estos que vienen acá, ¿sí? Entonces, como ustedes se dan cuenta, esto está hasta el 2016. Como se pueden dar cuenta, pues realmente estos receptores, el estudio de estos receptores y cómo en un momento dado se puede eh, modificar su acción, pues dan por resultados fármacos, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, pues en el 2016, del total, más o menos, ¿qué será? Un 40% son GPCRs, ¿no? ¿Sí? Tal vez los de un poco, no están establecidos acá, pero bueno, vendrían los inhibidores enzimáticos también, y bueno, otros, ¿no? Entonces, tienen una gran participación. Seguramente esto lo van a mirar en sus clases de farmacología. Y bueno, hay para diferentes enfermedades, aquí las tenemos. Tenemos también acá los receptores blancos, de qué tipos de receptores son los que en un momento dado eh, se han considerado. Y las clases de receptores. Aquí están, hay diferentes clases de receptores y aquí están. Entonces, pues esta gráfica era importante compartirlas con ustedes, puesto que ustedes que son farmacobiólogos, bueno, estos GPCRs en realidad tienen una participación amplia, ¿no?, en todos los fármacos aprobados por la FDA. Entonces, van a encontrarse que son bastantes, un 40%, y bueno, los demás podrían ser enzimáticos y otros, ¿no? Bien.
Ahora vamos a iniciar con otro tema que se llama principios del metabolismo. Aquí la pregunta importante es cómo en un momento dado las células obtienen energía y poder reductor a partir de su entorno. Bueno, esto lo hacen a través de un conjunto muy ordenado de reacciones químicas que conectivamente es conocido como metabolismo. Entonces, esto, por ejemplo, que vemos acá, es un mapa metabólico que está un poco resumido, o sea, debe de tener más detalle, pero aquí está en una resumido. Y el hecho de, este, de estudiarlo, pues tiene mucho sentido, ¿no? Sin embargo, si ustedes en un momento dado piensan que se lo va uno a aprender de memoria todo, pues realmente es complicado, ¿no? Es como si trataras de aprenderte todas las calles de una ciudad, ¿no? Y con sus cerradas, con alguna, este, no sé, tal vez algunas glorietas por acá, eh, en fin, calles un poquito amplias como esta, otras más pequeñitas, privaditas, y en fin, todo esto, ¿no? Entonces, eh, pues esa no es la intención, sino más bien la de comprender de todo esto, ¿verdad? Entonces no hay que preocuparse de que se va uno a aprender de memoria todo esto. Entonces, el metabolismo, pues consiste en una serie de reacciones químicas. Todas estas son reacciones químicas, todo lo que tenemos acá, interconectadas que comienzan con una molécula en particular y la transforman en otra u otras moléculas. Entonces, bueno, pues eso podría no ser tanto una definición de metabolismo, sino más bien en qué consiste, ¿no? ¿Qué es? Por ejemplo, en un organismo tan sencillo como Escherichia coli, existen más de 1 millar de reacciones químicas. ¿Sí? Y la cantidad de reacciones parecería abrumadora, ¿no? De estar aprendiendo todo eso. Pero sin embargo, pues a la vez es sencilla, es decir, es muy amplia, son muchas reacciones las que hay, bastante, pero también tiene su lado positivo, porque el metabolismo posee una estructura coherente que contiene muchos aspectos comunes. Por ejemplo, la utilización de una divisa de energía, que enseguida lo vamos a ver a qué se refiere esto. La aparición repetitiva de un número limitado de intermediarios activados. Es decir, que va a haber muchos intermediarios ahí que los vamos a estar viendo repetitivamente en cada una de las rutas, ¿no? Y metabólicas. Un grupo de 100 moléculas juega un papel central en todas las formas de vida. Entonces, sin duda alguna, que esto, bueno, pues habla de esta estructura coherente, ¿no? Que tiene la, el metabolismo. También el número de reacciones es grande, pero el número de clases es pequeño y los mecanismos de regulación de estas reacciones son sencillos, ¿no? Y también que las vías metabólicas se regulan de manera parecida. Entonces, todo eso hace a que en realidad esas reacciones que parecen abrumadoras que tenemos acá, que parece ser que no tienen ni principio ni fin y es algo caótico, pues realmente no lo es. Y como ya les decía, nosotros no es la intención de aprendernos todo esto de memoria, sino más bien comprender, eh, como aquí lo dice, pues principios, ¿no? Del metabolismo, es decir, cuestiones generales, nada más. Y el metabolismo, bueno, pues se divide en dos, lo que es el catabolismo
y el anabolismo. Pero, ¿a qué se refieren con catabolismo y anabolismo? Bueno, son cosas totalmente diferentes, porque el catabolismo se refiere a las reacciones que transforman combustibles en energía celular, y el anabolismo son reacciones que precisan de energía para la síntesis de glucosa, grasas o DNA. Es decir, que en el catabolismo nosotros vamos a utilizar combustibles, los carbohidratos que ya vimos, las grasas, todo eso, para irnos, digamos, hacia abajo, ¿no? Es decir, obtener energía utilizable, ¿no? Entonces nosotros consumimos esto y todo eso para obtener energía utilizable. Pero ¿para qué se necesita esa energía utilizable? Bueno, pues es que esa energía utilizable más moléculas pequeñas por ahí, pues van a dar moléculas complejas, ¿verdad? ¿Como cuáles? Pues nuestro DNA, acuérdense que cada uno de nosotros tiene un DNA distinto, ¿sí? Nuestros propios azúcares, nuestras grasas, en fin, todo lo que necesitemos para poder vivir. Entonces son procesos muy diferentes los dos. Nosotros en este curso y que ya poco a poco estamos finalizando, vamos a mirar solamente lo que es el catabolismo. Ya no daría tiempo, porque es demasiado también extenso, eh, considerar el anabolismo, que es un poquito más complejo, ¿no? Que el catabolismo. Entonces, pues nos vamos a centrar más en esto y vamos a hacer algunos hincapié en algunas cuestiones de anabolismo. Bueno, hay algo que sí es importante que debemos de nosotros considerar. Esto ustedes ya lo vieron en físico-química, entonces no me voy a detener mucho en la explicación de estas cuestiones, ¿no? Uno de los aspectos que tiene la bioquímica, pues es de que si ustedes se dan cuenta, lo mismo ocupa las matemáticas, ocupa la química orgánica, la analítica, la físico-química, y bueno, concentra parte de esos conocimientos, ¿no? Entonces no nos vamos a detener bastante en esto, sino más bien concentrarnos en nuestro tema. Por ejemplo, las reacciones metabólicas, vamos a ver muchas de ellas que están acopladas e interconectadas, es decir, no son reacciones separadas, sino que más bien están unidas y están acopladas, ¿no? Bueno, eh, esto que viene aquí es importante, porque el cambio de energía libre total para una serie de reacciones acopladas químicamente es igual a la suma de los cambios de energía libre de las etapas individuales. ¿A qué se refiere esto? Vamos a poner dos situaciones distintas. Tenemos una primera reacción en que A se convierte en B más C, con un delta G de 5 kilocalorías por mol. Y aquí lo tenemos en kilojoules por mol. Y otra reacción, si se dan cuenta, este signo marca que esta reacción no es espontánea. En, mientras que la segunda reacción de B a D, pues nos da una reacción que sí es espontánea. Pues si hacemos esta suma, y a su vez aquí también, como resultado final, tendríamos que A nos daría C más D, ¿sí? Aquí podemos observar que gracias a esta reacción, a esta acoplada, podemos hacer de que esta reacción general que considera las dos reacciones de arriba, ¿sí?, pueda ser espontánea, ¿sí?, dando por resultado, pues, menos 3 kilocalorías por mol, que es lo equivalente a 13 kilojoules por mol. Es decir, que una reacción termodinámicamente desfavorable como la primera, ¿sí?, que no podría llevarse a cabo, puede ser dirigida por una termodinámicamente favorable como esta y que está acoplada a ella. Es decir, que estas dos
están acopladas. Entonces, pues hay que considerar siempre eso, ¿no? Que las reacciones están acopladas y que algunas de las reacciones que hay en las vías metabólicas no pueden llevarse a cabo, ¿sí? Sin embargo, su acoplamiento con otras hace posible que eso pueda suceder. Si ustedes recuerdan, cuando vimos acá, decíamos que estábamos hablando de lo abrumador que puede ser ver este mapa metabólico y aprendérselo y todo eso, y que parecería que es algo muy complicado de entender y de aprenderse. Decíamos de que esta estructura coherente eh, hace referencia a la utilización de una divisa de energía. Bueno, pues resulta que esa divisa de energía es esta molécula que nosotros tenemos acá, ¿sí? Que es la adenosina trifosfato, ¿sí? Entonces está formado por una adenina, un azúcar, sus fosfatos, ¿no? Y pueden encontrarse como adenosina difosfato o bien como adenosina monofosfato, ¿sí? Bueno, pues entonces aquí cuando el ATP se hidroliza hasta adenosina difosfato, ¿sí? Y ortofosfato, aquí está el adenosina difosfato y ortofosfato, se desprende una gran cantidad de energía libre, ¿sí? ¿Cuánto? Pues esto que tenemos acá y esto que es correspondería a kilojoules por mol. Pero también puede pasar del ATP, o sea, de acá, fíjense, aquí pasó de aquí a ADP, pero también puede pasar de aquí hasta acá, ¿sí? Pero bueno, aquí lo que tenemos es esto que es lo más común, ¿no? Esta hidrólisis dirige el metabolismo mediante el desplazamiento del equilibrio de las reacciones acopladas. Y parecido a lo anterior, a esto que tenemos acá, bueno, pues una secuencia de reacciones termodinámicamente desfavorable se puede transformar en favorable mediante el acoplamiento con la hidrólisis de un número suficiente de moléculas de ATP. Entonces, en algunas de las reacciones metabólicas que vayamos a ver, ustedes van a ver de que interviene el ATP para poder en un momento dado llevar a cabo la reacción, ¿sí? Ahora, ¿es el único? Y la respuesta es no. Hay otros compuestos fosforilados también. Fíjense, el ATP está más o menos en medio, ¿sí? Hay unos que este valor es mayor o bien es menor. Por ejemplo, aquí el fosfonol piruvato, vean ustedes, casi lo duplica. O el 1,3-bifosfoglicerato. Y después, por ejemplo, lo vamos a estar viendo posteriormente, se van a dar cuenta. La triatina fosfato, estos tres están por arriba del ATP y estos están por abajo de él, la glucosa 1-fosfato, el pirofosfato, la glucosa 6-fosfato y el glicerol 3-fosfato. Entonces, como ustedes pueden darse cuenta, pues ya poco a poco nosotros ya vamos a irnos familiarizando con todos estos nombres que antes nos resultaban totalmente ajenos. Ahora, nosotros forzosamente necesitamos que estar formando ATP, ¿sí? Entonces hay un ciclo ATP, ADP, ATP, ADP, ¿sí? Por ejemplo, ¿cómo se forma el ATP?
Bueno, pues el ATP se forma a través de la oxidación de moléculas combustibles o fotosíntesis. Pero como esto no corresponde al reino animal, pues vamos a descartarlo. Es decir, no vamos a ver la fotosíntesis, sino más bien vamos a ver esto, ¿no? La oxidación de moléculas combustibles, ¿sí? Y lo que vamos a ver es cómo este ADP se fosforila para darnos el ATP, ¿verdad? Y ahora resulta que el ATP, ¿sí? Pues nosotros lo vamos a usar para todo esto. La biosíntesis, que es lo que les comentaba, que venía por acá en otra figura, la amplificación de señales, si ustedes recuerdan, y todo esto, ¿no? Entonces es un ciclo el que se está dando. Pasar del ATP al ADP. Pasas del ADP al ATP mediante esto y después este ATP se requiere para hacer todo esto y nuevamente pasa a ADP y otra vez este ADP es fosforilado para darnos este ATP. Así es como nosotros vamos a estarlo, así es como se considera todo esto, ¿no? Entonces es un pequeño ciclo por ahí que siempre va a ser importante. Ahora, esto que tenemos acá va a ser nuestro mapa guía, ¿sí? En realidad nosotros vamos a ver esto, ¿sí? Todo esto, con un poco de detalle, no con lujo de detalle, con un poco de detalle nada más, ¿sí? Y esto correspondería al catabolismo, es decir, a esto que les decía acá, esto, catabolismo. Por ejemplo, si ustedes se dan cuenta, tenemos aquí los carbohidratos, grasas y todo eso. Y nos vamos a ir hacia abajo, ¿sí? Y esto que sería, digamos, de abajo para arriba, ese que correspondería al anabolismo, eso lo vamos a ver, pero con unos toques nada más, no a fondo porque es un poco amplio el tema y no nos da tiempo. Entonces acá tenemos lo que es el catabolismo, si ustedes recuerdan, nosotros ya estudiamos estas tres, ¿sí? Y por eso fue que, si ustedes recuerdan, pues nosotros empezamos estudiando, bueno, antes de continuar, hay algo que sí, quiero preguntarte, Manuel. Me enviaste hace un rato un WhatsApp diciéndome que las prácticas, me dices que tus compañeros quieren comenzar con las prácticas hasta la próxima semana. O sea, mm, o sea que mañana, digamos, no, eso es lo que tengo entendido, ¿verdad? Así es, doctor, pues mañana no, sería hasta la próxima semana. Ah, perfecto. O sea que, digamos de que ya, digamos, ya está abierto todo, digamos, ya se puede hacer. Hasta donde yo sé, estaba tomado CU, entonces no le he preguntado al director, bueno, desde esa vez que ve que me avisó que tomaron CU, no le he preguntado al coordinador a ver si me Bueno, confirma que entonces, sí. me parece bien, Manuel. Entonces, regresando, nosotros regresamos el miércoles, ¿no? Sí, hasta el Ok, miércoles. sí. Entonces regresamos el miércoles, tendríamos nuestra clase del miércoles y el jueves sería nuestra primera sesión de laboratorio. Así es, profe. Ahora, esta sesión ya es así como está establecido. Sí, el jueves. Ok, perfecto. Y bueno, por lo que me han dicho también de sus compañeros del cuarto A, pues no es obligatorio, solamente con los compañeritos que puedan asistir, cosas así, ¿verdad? Así es, profe, solo con los que se pueda asistir. Ok, perfecto.
Pues entonces ya, ya está. Entonces mañana no, sino la primera sesión sería hasta regresando, ¿verdad? Así es. Y su examen de ustedes sería El 8. el lunes, ¿no? 8. Ujú. Sí, sí, sí. Perfecto, pues ya está. Ah, y disculpen, no he podido, bueno, no he abierto lo de sus tareas, pero no se preocupen, lo único que va a pasar es que se van a recorrer los días, ¿ok? Entonces, por ejemplo, la voy a abrir hoy por la tarde y va a estar abierto hasta el domingo, ¿ok? Para que puedan, enviar sus tareas de enzimas. Acuérdense, nada más van a entregar de puras enzimas. Para los que ya las enviaron, acuérdense que eso no se contempló para su calificación del primer examen, sino deben de ser solamente de puras enzimas. ¿Ok? Mañana Bien, ahora no va a haber ninguna sesión virtual, ¿verdad? Ni nada. ¿cómo? Por lo del laboratorio o algo así. ¿Mañana? Ujú. Eh, O hasta el no, miércoles no, nos veríamos. no, Manuel, hasta el miércoles. Ah, bueno. Sí, sí. Ok. Entonces, bueno, vamos a continuar con lo que estábamos viendo. ¿Recuerdan ustedes que en un inicio de nuestro curso de bioquímica estuvimos viendo el estudio de las proteínas? ¿Sí? Y bueno, como las proteínas, pues, las enzimas son proteínas en su mayoría, pues también incluimos lo de las enzimas. ¿Por qué? Porque todas estas reacciones que vienen acá, todas estas reacciones que vamos a ver acá, están catalizadas por enzimas. ¿Sí? Es decir, mm, todo lo que vayamos a ver del catabolismo es catalizado por enzimas. Entonces, si estábamos viendo las proteínas, forzosamente teníamos que ver acá las enzimas, ¿verdad? Ahora, ya esto fue de la primera unidad, las enzimas fueron de la segunda unidad, y ya esto está siendo de la tercera unidad. Ujú. Entonces, si se dan cuenta, pues ya vimos también lo de los polisacáridos, donde vimos las aldosas, vimos las cetosas, vimos que cómo se encuentran estructuradas, vimos los disacáridos, vimos los este, polisacáridos, el glucógeno, cómo estaba formado el glucógeno y todo eso, ¿no? Y últimamente, pues ya vimos también lo de las grasas, ¿no? Que vimos que los ácidos grasos, cómo están conformados por largas cadenas y que estos pueden estar saturados o insaturados y que no se encuentran así libres, sino más bien se encuentran unidos al glicerol para formar un triglicérido y cuestiones así, ¿no? Ujú. Entonces, pues ya tenemos todos los elementos necesarios, ya tenemos el conocimiento de todos estos, ¿sí? Cómo están constituidos, ya vimos algunos detalles que vamos a ver en las rutas, ya dijimos que, pues, que esto es un mapa metabólico, pero que tampoco nos los vamos a aprender de memoria, y que, bueno, que parece abrumador, pero también dijimos que tiene grandes características por ahí que lo hacen sencillo a su vez, ¿sí? Y pues vendría, eh, digamos que una pregunta, ¿no? Y a la vez, ¿cuál sería la respuesta de todo esto? Pues bueno, que los seres vivos necesitan un suministro continuo de energía libre para la realización de un trabajo mecánico en la contracción muscular y otros movimientos celulares, el transporte activo de iones y moléculas, la síntesis de macromoléculas y otras biomoléculas a partir de precursores sencillos. Y bueno, si ustedes se recuerdan sus clases por ahí de bachillerato,
pues les hablaban que había organismos fotótrofos y quimiótrofos, ¿verdad? Que estos, bueno, eran los que utilizaban la energía solar y cuestiones de ese tipo, ¿no? Y nosotros, pues, pertenecemos a estos quimiótrofos que obtienen su energía química mediante la oxidación de las reservas alimenticias generadas por los fotótrofos, ¿verdad? Entonces nosotros entramos en esto y ya vimos, por ejemplo, que el metabolismo pues se divide en en catabolismo y anabolismo, ¿verdad? Que el catabolismo, bueno, pues es principal, es el uso de los combustibles que ya hemos estado citando para darnos una energía utilizable y que esa energía utilizable, bueno, con otras moléculas pequeñas, pues nos van a dar moléculas complejas, que son estas, ¿no? Que nosotros necesitamos que obtener nuestro propio DNA, nuestros propios azúcares, en fin. Entonces, como que es una degradación y luego una síntesis, ¿no? Aquí degradadas estas moléculas, aquí las formas, ¿no? También vimos que, bueno, que eh, las reacciones metabólicas pues están acopladas, ¿no? Que no están solas, sino más bien están acopladas, están interconectadas. Y dijimos de que alguna que pueda ser desfavorable, como esta, que es desfavorable termodinámicamente hablando, con la ayuda de otra reacción que esté acoplada, puede hacer a que la reacción en general sea eh, este, posible, no sea termodinámicamente posible, ¿verdad? Entonces, una reacción termodinámicamente desfavorable puede ser dirigida por una termodinámicamente favorable, como esta, acoplada a ella. Bueno, y dijimos también que la importancia del ATP, ¿sí? Que lo tenemos acá, y dijimos que, bueno, pues que el ATP, pues no es el único, ¿sí? Que puede ayudar a hacer posible algunas reacciones por ahí, sino que también hay otros que los tenemos acá, ¿sí? Pero sin duda alguna el ATP, pues es el que, digamos, más participación tiene en todo esto, ¿no? Y aquí, pues ya vimos ahí cómo en un momento dado se da am, este círculo de ATP a ADP. Y bueno, llegamos hasta acá. Habíamos comentado entonces de que nosotros ya vimos con detalle todos estos, estas macromoléculas que tenemos acá, ¿sí? Y este es un mapa general que es el que nos va a estar guiando, ¿no? De, eh, para entender el proceso de catabolismo. Entonces, por ejemplo, si ustedes observan, aquí dice polisacáridos, ¿sí? Y cómo estos en un primer estado, que aquí incluso pues vamos a considerar diferentes estados, el 1, el 2 y el 3, ¿sí? En el primer estado, pues se considera la glucosa y otros azúcares que en un momento dado nosotros ya habíamos visto, ¿no? También ya revisamos que, bueno, las proteínas están formadas por aminoácidos, si ustedes recuerdan. Y también en la clase pasada, pues ya revisamos que, por ejemplo, los ácidos grasos eh, están mm, unidas a un glicerol, que no, estos no se encuentran libres, sino están unidas a un glicerol, ¿no? Entonces esto correspondería al estado 1. Posteriormente estaríamos viendo cómo inciden, cómo coinciden en la formación del acetilcoenzima A y cómo en un momento dado entra a lo que es
a la matriz mitocondrial y se da origen al, digamos, empieza a activarse, podríamos decir, el ciclo del ácido cítrico y cómo a partir de esto y mediante lo que es la fosforilación oxidativa, obtenemos el ATP. Entonces todo esto es lo que vamos a ir observando, pero la pregunta sería, ¿cómo en un momento dado, a ver, esta la voy a poner acá, ¿dónde sería la ubicación en la que nosotros estamos en la célula? Bueno, quienes van a estar jugando aquí un papel importante van a ser el citosol y las mitocondrias. Es decir, las rutas, por ejemplo, la glucólisis, que va a ser la primera que vamos a ver, que sería esto, ¿sí? Esto, ¿sí? Por ejemplo, la glucólisis se da aquí, en el citosol, ¿sí? Entonces, situándonos ya en una cuestión a nivel celular, pues solamente vamos a estar en dos sitios. El citoplasma, aquí, y en la matriz mitocondrial, acá. ¿Sí? Aquí. ¿Sí? Nos vamos a dar cuenta que esta membrana externa, pues es muy permeable, ¿sí? Y realmente la membrana que importante, pudiéramos decir, pues es la membrana interna, ¿sí? Entonces, pues esta es la mitocondria y aquí es a donde se va a llevar a cabo todo esto que vamos a mirar con el citosol. Entonces, solamente en estos espacios vamos a estar nosotros considerando. Ya esta estructura ya se las había presentado, ¿sí? Acuérdense de una estructura, yo les comentaba que tenía una estructura así alargada, y bueno, tiene dos membranas, pues esta es la membrana externa, la amarilla, a su vez tiene una membrana interna, que es esta, ¿sí? Y la membrana interna, bueno, forma estos pliegues, que ustedes pueden observar acá, que se llaman crestas, ¿sí? Y el interior, o sea, de esta membrana interna, se llama matriz mitocondrial. Ujú. Entonces, pues esta es la estructura de nuestra mitocondria. Y entonces, pues vamos cuando estemos revisando cada una de las rutas metabólicas, pues yo les voy a ir indicando en dónde estamos, ¿no? Si estamos estamos en el citosol o bien estamos dentro de la matriz mitocondrial. No sé si tengan alguna duda al respecto. Hasta aquí. Por el momento de mi parte, no, profesor. ¿No? No, profe, ¿Perdón? que no, que todo está bien. Ok. Bien, pues entonces vamos a dejarlo aquí. Para la siguiente, entonces vamos a ya iniciar con nuestra ruta, con esto de la glucólisis. Posteriormente vamos a ver qué es lo que sucede con la degradación de los ácidos grasos mediante las lipasas, que el triglicérido del que habíamos hablado, si ustedes recuerdan, eh, bueno, se van a escindir esos ácidos grasos liberando a los ácidos grasos y el glicerol, y a su vez vamos a ir viendo cómo se forma esta degradación de los ácidos grasos. Yo les había comentado también ya anteriormente, cuando empezamos a ver todas esas macromoléculas, que los aminoácidos no se almacenaban, pero tampoco se excretan.
Entonces, la degradación de aminoácidos principalmente lo que vamos a ver es cómo ellos van a formar productos intermediarios que van a abastecer estas rutas que tenemos nosotros aquí. Entonces, este es el papel principalmente de las proteínas, ¿no? Acá, bueno, cuando nosotros estemos viendo lo de la glucólisis, vamos a ver la cuestión de la formación de los fermentos, ¿sí? Es decir, qué sucede bajo condiciones aerobias, qué sucede bajo condiciones anaerobias, o cómo se da ese cambio, ¿no? Por ejemplo, cuando nosotros hacemos un ejercicio excesivo y que no estamos acostumbrados, pues las condiciones pasan de aerobias a anaerobias, y en músculo pues se forma el ácido láctico y cuestiones de ese tipo, que son unos cristales que están incrustados en los músculos, de tal forma que eso es lo que en un momento dado provoca ese dolor, ¿no? Que a veces incluso hasta para movernos es un poco doloroso. Y entonces, pues, a mí me parecen unos temas muy interesantes, muy bonitos, que, bueno, vamos a estarlos viendo, y ya, pues, vamos a finalizar con esto. Yo voy a tratar de buscarles por ahí algunas, así como cuando se revisó lo de eh, esto de la transducción de señales, voy a buscar por ahí unos videos para que ustedes puedan observar cómo se lleva todo este proceso, y de esta manera pues quede lo más claro posible, ¿no? No es la intención de aprendernos todas las rutas, algunas son pequeñitas, otras un poco más grandes, no es la intención de estarnos aprendiendo, sino más bien es comprenderlas. Es decir, yo creo que siempre la información siempre se tiene a la disposición. Entonces acá lo importante es entender, ¿no? O sea, qué sucedió con estos azúcares, qué sucedió con los ácidos grasos, qué sucedió con las proteínas, y en un momento dado eh, qué papel están jugando en todo esto, ¿no? Lejos de aprendernos lo de memoria y todo eso, pero en la concepción de, de la comprensión, desde que se busca la comprensión, bueno, también vamos a mirar cómo se regulan, es decir, no siempre la glucólisis, por ejemplo, se da así nada más, sino más bien tiene una regulación, y vamos a ver esos puntos de regulación, qué es lo que está sucediendo con ellos, y en fin, ¿no? Quizás algunos problemas que se tengan por ahí con lo de las enzimas. Si ustedes recuerdan, pues habíamos comentado que todas estas reacciones son de tipo enzimático. Sin embargo, cuando algunas de ellas no se encuentran en cantidades suficientes, pueden crear algunas situaciones que provocan una alteración, ¿no? En la salud y cuestiones de ese tipo. También esto lo vamos a tocar, de tal forma que, bueno, pues esto va a permitirnos entender muchas cosas importantes, pero cómo se obtiene esta molécula de ATP, y como les decía, de la biosíntesis, que ahora sería no hacia abajo, sino más bien hacia arriba, de obtener nuestras propias macromoléculas. Bueno, vamos a tratar de no revisarlas con mucho detalle, pero sí en términos generales algunas cuestiones por ahí que sean importantes. Entonces, pues de eso se trata todo esto del metabolismo, y bueno, pues espero que pues me haya dado a entender y que estemos bien. No me queda otra más que agradecerles, y a su vez, bueno, que tengan un buen fin de semana, y eh, pues unas felices fiestas de Día de Muertos. Muchas gracias, jóvenes. No sé si tengan alguna pregunta antes de despedirnos.
No, profesor, todo está bien. Muy bien, pues yo les agradezco infinitamente y nos vemos entonces bueno, dice Manuel que jueves no, el laboratorio, entonces nos veríamos el miércoles. A ver. El miércoles 3, ¿no? Dentro de una semana precisamente. Ok, entonces hoy por la tarde, acuérdense, ya van a empezar a poder enviar sus tareas y las van a poder enviar hasta el día, vamos a ponerla hasta el día lunes, ¿ok? El lunes a las 12 de la noche, pero acuérdense que siempre tienen que enviarlas un poquito antes para que no haya cuestiones de ese tipo de que no, hubo alguna falla en el envío. Pues muchas gracias y nos vemos el lunes. Ya, profe, hasta Gracias. Profesor, hasta luego. luego. Hasta luego.